en nuestro programa de A Cara Descubierta. Gloria al Señor Jesucristo. Adelante, pastor, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Buenas noches a todos allá en Canadá, Alberta, en Colombia, Estados Unidos, Honduras, todas partes. Gracias sean dadas a Dios por este privilegio, la oportunidad que tenemos de servir al Señor desde estas trincheras, desde esta cabina, desde este espacio que ha sido creado para hombres a cara descubierta, y estamos con la capacidad de decir que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a estar estudiando el efecto Gedeón. Y esto concierne a todo un proceso de vida, de un llamado hasta el final de los días de Gedeón, cómo fue toda su trayectoria, sus logros, los triunfos, su tropiezo, qué pasó con su generación, su dinastía, todos esos detallitos que a veces nutren nuestro sentido, nuestra vida en esta noche. Así que vamos a comenzar, ¿les parece? Comenzaremos ya con el efecto Gedeón. En Josué capítulo, es Jueces. Jueces capítulo 8, vamos a estar leyendo en Jueces capítulo 8. No es Josué, es Jueces capítulo 8. Vamos a estar leyendo en unos versos ahí, el verso 22 al verso 30. Capítulo 8, 22. Aquí está, 22 al verso 30. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Quiero ir reseñando algunas cosas. Aquí la petición del pueblo hacia Gedeón es que él fuera el caudillo o su rey o su príncipe o su gobernador. Pero no solamente lo querían a él, querían que después de él, de Gedeón, estuvieran su hijo o sus hijos y su nieto, y por generaciones ellos querían a ser caudillados por Gedeón y su descendencia. Un punto muy importante que notar. Pues nos ha librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Tal parece que era un buen sentimiento. Vamos a escudriñarlo después. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te la daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó, oiga esto, tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Punto importante. Fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Este Gedeón, el mismo Gedeón le llamaron Jerobaal. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Oiga esto. Pero, aunado a eso, también su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Wow.
Le puso por nombre Abimelech. Bueno, esto lo que vamos a hablar del efecto Gedeón. Vamos a empezar por su llamado, para luego caigamos en el punto este que vamos a tratar, que acabamos de leer. Su llamamiento. Todos conocemos el llamado de Gedeón y lo vacilante, lo titubeante que fue en el principio, ¿verdad? No se consideraba un hombre con alta capacidad. Él pensó que no iba a poder llevar a cabo la empresa que Dios le estaba poniendo en sus manos. Su papá era idólatra, su familia era idólatra. No tenían muchos bienes, estaban en el lagar sacudiendo el trigo. Gedeón es una figura bastante interesante en el aspecto bíblico. Bien, luego cuando Dios lo comisiona para ir a la guerra, para sacudir el dominio de Madián sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, pues él hace algunas peticiones. Pero antes de ello Dios le pide que destruya el ídolo de Baal y de Acera. Cuando él lo hace eso, lo hace de noche por temor a las represalias que podía recibir de su padre y sus parientes. Y cuando descubrieron que él fue el quien hizo la destrucción de esos ídolos, bueno, querían hacer algo contra él y de ahí sale el mote o el apodo Jerobaal, ¿verdad? Jerobaal. Luego Dios le pide que haga una convocatoria para juntarse un ejército e ir a la guerra. Y 32,000 creo que vinieron a él. Y Dios le dio ordenanzas específicas, le dijo mucha gente, ¿verdad? Dile a los que están acobardados que se vayan. Se fueron 22,000. Luego dijo mucha gente todavía, les voy a hacer la prueba del agua, los probó en el agua. Estoy haciendo una historia larga, corta, en un momento. Y después le quedaron 300. Dice, con esto vas a vencer. Y todavía él tenía su reserva. Dijo, vamos a hacer la prueba del vellón de lana. En esta vez se llena el vellón de rocío y todo lo demás te seco. Sacó un tazón de agua del vellón y luego cambió la fórmula y Dios se lo complació. Y todavía le dijo el Señor, desciende ahora al Madián, desciende a la guerra y al campamento de Madián, y si tiene alguna duda, acércate. Y él escuchó. Dios, lo que quiero decir es que Dios fue muy benévolo con Gedeón. Fue extremadamente bueno, lo escogió, lo llamó, lo indujo a que fuera a la guerra, le dijo que le iba a dar la victoria, lo preparó, etcétera, etcétera. Bien, fue un llamado. ¿Cuál fue su mayor logro? El mayor logro de Gedeón fue la guerra. Una sola guerra le trajo prestigio, le trajo fama, le trajo reputación. Una sola guerra. ¿Por qué fue tan importante la guerra de Gedeón? Porque creo que le sobrepasaban en cantidad por cada soldado, no sé si era por 200, no sé si era por 200 a 1, no sé, era una cantidad bastante grande el ejército que venía contra 300, y ellos lograron doblegar a un ejército enorme. Eso le hizo ganar prestigio, le hizo ganar reputación, le dio fama, le dio, bueno, lo puso en una posición de renombre y de preeminencia. Así que Gedeón tenía esa bendición, ganó esa guerra, ¿Cuál fue su legado? Podríamos decir, bueno, el liberar a Israel del yugo opresor de los madianitas, liberó a Israel de ese flagelo que ellos habían llevado por años debido a su desobediencia. Hasta ahí todo va en buena marcha, todo se ve prometedor.
Parece ser que Gedeón es el hombre exitoso, es el hombre que va a tenerlo todo, que va a lograr todo, que va a tener una descendencia poderosa y que sus hijos se van a catapultar y van a llegar a la cima. Bueno, era una tremenda bendición. Ahora, surge un aspecto aquí en la vida de Gedeón, de Jerobal, como usted lo quiera mencionar. Él se le pide, la gente agradecida por el trabajo que él había hecho, agradecida por haberlos liberado del yugo de la opresión, le pide que él fuera su señor o su caudillo o tal vez su juez o una persona que siempre estuviera en constante y que delegara a su dinastía, que le delegara las posiciones para que ellos tuvieran siempre un líder que les representara y les ayudara. No era una mala petición. Y parece ser que fue un gran acto de humildad de Gedeón decirle, no, Jehová será el que gobierne sobre Israel. Ahora, tome en cuenta esto. Dios le hizo un llamado a Gedeón. Y posiblemente, voy a especular, posiblemente su familia pudo haber sido o haber tenido una racha de victoria sobre Israel. Porque al morir Gedeón, lo que estaban pidiéndole ellos, cuando tú mueras Gedeón, que tu hijo sea el que quede gobernando, que sea el líder. Y cuando muera tu hijo, que tu nieto venga. Y cuando muera tu nieto, tu tataranieto, tu bisnieto venga. Y cuando muera tu bisnieto, que venga tu tataranieto. O sea, generación tras generación, los hijos de Gedeón, el linaje de Gedeón iba a tener un lugar prominente en Israel. Y sin embargo, Gedeón se negó a un llamado y a una petición que considero yo, a mi juicio, viéndolo desde ese punto de vista, a mi juicio considero yo iba a ser una bendición para Israel y aún para su descendencia. Iba a ser una tremenda bendición. Y Gedeón se negó a dejar un legado de generación en generación. Y aquí hay un punto de reflexión. Todo hombre que nace sobre la faz de esa tierra es nacido con un propósito y es llamado con propósito a servir y a hacer cosas que se destaquen. Y todo hombre debe aprender a dejar un legado en la vida. Un legado. Que tu legado perdure de generación en generación. Que se anuncie su nombre, que la historia recuerde. En este caso la historia iba a decir Gedeón nos ganó una guerra con 300 hombres. De hecho hay una película que se llama Los 300 espartanos, creo, o algo por ahí. Hay unos 300. Creo que hacen alusión de lo que Gedeón hizo con los madianitas, porque era un ejército enorme. Pero lo importante de esto es el legado que él pudo haber dejado a una nación, el legado que pudo haber dejado a toda una nación, y que de generación en generación el nombre de Gedeón iba a ser anunciado en Israel. Imagínense. Pero él dijo, no, que sea Jehová, habiéndolo Dios puesto por líder y caudillo sobre Israel. Él negó de que su generación continuara. Muy bien. Porque hay hombres que cortan ellos mismos su brazo. Vamos a ir reflexionando en todos estos aspectos. Hay hombres que cortan su propio brazo. En este caso, Gedeón cortó su propio brazo, cortó su propia mano. Él no quiso que ese legado perdurara, que siguiera. Entonces cortó su brazo. Consejo número 1, no cortes tu brazo. ¿Verdad? Cuando a un hombre se le permite engendrar hijos es una bendición. Si tiene muchos hijos es mucha bendición. Pero todo padre debe de procurar dejar a la siguiente generación empoderada.
Eso es así. Heredarle algo que va más allá de lo que él alcanzó. Gedeón tuvo que haber empoderado a su generación y no lo hizo. No empoderó su generación. Vamos a ver lo que sigue después. Bien, si tomamos en cuenta el llamado de Gedeón, Gedeón es llamado a ser un caudillo, un líder en Israel y hacer de este llamado, hacer, ¿qué le digo? Un liderazgo fuerte, profundo y con bastante resolución para el pueblo de Israel. Pero como que llega un momento que él se olvida de su llamamiento, de el liderazgo que se le entregó de parte de Dios para él, para librar a Israel, y ve la oportunidad, según la popularidad que tiene en el momento, de hacer un efod. ¿Qué es un efod? El efod es, o era en su momento, una vestidura sacerdotal. Era una vestidura sacerdotal. Eso es el efod. Y él pidió parte del botín para hacer un efod. Y hay mucho oro en ese efod, ¿verdad? Y manda hacer un efod y lo pone en su ciudad y en su casa. Y la escritura señala, mire, cuando uno invierte o agarra otro camino en cuanto a su llamado. Él fue llamado a ser caudillo y líder, no sacerdote. No tenía por qué tener un efod, ¿verdad? Porque el pueblo era totalmente idólatra. Él hace el efod, él manda hacer el efod y lo pone en su ciudad y en su casa. Y dice que todo Israel se prostituyó detrás del efod. Todo Israel. Y fue tropezadero. Mire cómo dice, quiero leerlo aquí. Gedeón hizo de ellos un efod, ¿verdad? A menos que signifique otra cosa, ustedes me corrigen después, pero efod consideró que era la vestidura sacerdotal y creo que la adornó de oro, En aquel lugar dice que, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y toda Israel, está hablando, todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Todo el pueblo de Israel se prostituyó. Oiga bien esto. El hombre que está llamado a liderar al pueblo, a guiar al pueblo a la victoria, contribuyó a que el pueblo se llenara de idolatría de nuevo. Dios lo libera. Por la idolatría entran y son subyugados por Madián. Dios llama a Gedeón, le dice que rompa la figura de acera, que queme la figura de Baal, ¿verdad? Y que queme la figura de Baal con la madera de acera para liberar al pueblo de la idolatría. Lo manda a la guerra, le da una gran victoria con 300 hombres y luego él viene de la guerra y le dice al pueblo, sé tú nuestro Señor y después tus hijos, después tu nieto. Queremos que tu legado, Gedeón, vaya de generación en generación y que tú seas un gran caudillo para nosotros, un buen líder, y luego tú le heredes a tu hijo y le heredes a tu nieto y que ellos vayan en la línea, que lleven una línea de bendición para nuestra vida como líder. Y lo que hace Gedeón, rechaza la petición del pueblo, pero él hace otra petición, le quita el oro del botín y manda hacer un efod, lo pone en su ciudad y fue tropezadero para Israel y el pueblo se prostituyó. En otras palabras, agarró una idolatría desenfrenada por un acto que hizo Gedeón. Pareciera que tuvo un acto de humildad, decir, yo no quiero ser lo que ustedes están pidiendo, ni mi hijo, ni mi nieto, ni nadie, lo demás, pero sí denme del botín, denme algo de oro. Hizo su efod y contribuyó a que el pueblo entrara otra vez en la fase de la idolatría. Mire qué importante que uno reconozca su posición y su llamado delante de Dios. Qué importante, porque si uno cambia su llamado por otro que no ha sido llamado,
lo que uno trae es destrucción y no trae bendición. Aunque pareciera bueno, aunque parecía bueno lo que estaba haciendo Gedeón, pero el pueblo fue destruido, ¿verdad? Todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y mire cómo dice la escritura. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Destruyó su casa. Llegamos al punto. Destruyó su casa y destruyó su nación. Destruyó su casa y destruyó su nación. Destruyó su nación y destruyó su casa. Eso fue así. Destruyó su nación y destruyó su casa. Ya entramos a la parte de la casa. Cuando un hombre no toma el lugar que le corresponde. Cuando un hombre no hace lo que debe hacer. Cuando un hombre trastorna su caminar con el Señor, entonces destruye su casa. Y es posible que tenía Dios algo grande para él, para bendecir a su pueblo, bendecir a su país, bendecir a su nación, pero en la manera como interpretamos a veces las cosas, a veces somos más destructivos que beneficiosos. Pregunta, ¿de qué sirvió que ganara la gran guerra con 300 hombres si luego llevó el pueblo otra vez a la idolatría? Porque la palabra que se dice aquí se prostituyó tras ese efod. Todo Israel está hablando de idolatría. Está hablando de la idolatría. O sea, nada cambió, se ganó una guerra, se sacudieron el yugo de Madián, pero cayeron en el yugo de la idolatría por alguien que no pudo interpretar en su momento cuál era el llamado que tenía que hacer. Se tomó la atribución de hacer algo que era para los sacerdotes, no siendo llamado él a ser sacerdote, sino caudillo, ¿verdad? Se tomó la atribución y hizo algo que no, hasta la vez yo no entiendo por qué mandó a hacer un efod. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Qué había? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y fue tropezadero. Tropezadero. Cuando habla de tropezadero fue un desastre, fue una destrucción. Cuando uno se tropieza, hay caídas. Entonces el pueblo cayó en idolatría. Y no solamente su pueblo, cayó su casa en un problema de idolatría. Y luego sigue reseñando la escritura. Dice, el verso 28 dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Los madianitas no volvieron a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, por reposo. Luego Jeroboam, hijo de Joás, aquí ya aplica el nombre compuesto del apodo que sale de Baal. Hijo de Joás fue y habitó en su casa. Y dice la escritura, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Y da también la reseña bíblica. Porque tuvo, ¿cuál fue la razón que tuvo 70 hijos? Porque él tuvo muchas mujeres. Mire, todas estas cosas que están escritas, por alguna razón las dice la Biblia. Por alguna razón. No están de más. Están ahí por algo. Tuvo 70 hijos con muchas mujeres. No dice cuántas, pero dice, tuvo muchas mujeres. Es posible que cuando le llegó la fama, también llegaron las mujeres. Porque cuando la fama llega, hay otras cosas que también llegan juntamente con la fama. Y es ahí donde los hombres tenemos que aprender a manejar la fama, a manejar el dinero, la fama. Varones, estamos a cara descubierta. ¿Verdad que uno de las cosas que le hincha el ego al hombre es cuando uno tiene fama, poder y dinero? ¿Verdad que es una de las cosas que nos afecta a nosotros los hombres? ¿Sí? Cuando el hombre tiene dinero, tiene fama, entonces su ego se hincha. Y cuando tenemos fama y dinero pensamos que todo el mundo es nuestro, que podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Y vinieron los hijos de una mujer, de otra mujer. No sé, en ese tiempo
No entiendo la razón por qué se permitía, pero ellos tenían. Pero no creo que está señalado eso ahí como algo positivo, sino como algo negativo. No es como un elogio que hace el escritor del libro de Jueces, sino que está señalando una parte negativa del carácter del hombre que estaba liderando. Dos aspectos negativos del carácter del hombre que estaba liderando. Uno, que no quiso escuchar o no quiso atender al llamado que se le hizo, ¿verdad? Caudillo. Y luego entrenar tal vez a su generación para que siguiera caudillando, ¿verdad? En ese tiempo no se conocía la dictadura, porque un hombre podía gobernar fácilmente 40 años y la gente estaba tranquila, ¿no? Porque 40 años fueron. Pero otro punto y otro aspecto negativo que señala, que reseña es que tuvo 70 hijos. Los hijos no son lo negativo, sino con cuántas mujeres tuvo. Tuvo muchas mujeres. Y yo estoy sacando deducciones, estoy especulando, adujo, que fueron porque tal vez la fama, la reputación que logró Gedeón en su tiempo, lo hizo ser un hombre promiscuo. No estoy condenando a este varón porque está entre los hombres de la ley, de fe, ¿verdad? Pero piense usted un momento. ¿Cuánta promiscuidad existe en los hombres? Porque cuando ya tienen fama, algo de dinero, piensan que el mundo lo tienen a sus pies, que el mundo les pertenece y hacen de su vida un guiñapo. Hacen y deshacen y no dejan un buen legado. ¿Por qué? Porque después viene la tragedia. La Escritura dice que por ese efod, oiga esto, que por ese efod, o ese efod fue tropezadero al pueblo y tropezadero para su casa. O sea que consecuencias habrán para la casa de Gedeón a causa de mandar a hacer algo ilegal para su vida. Algo ilegal. Consecuencias iban a haber. Y vinieron las consecuencias. Sigue reseñando la historia que después de tener tantas mujeres, adicional a eso, tuvo una concubina, ¿verdad? Como era como un matrimonio en segundo grado, en otro grado. Tuvo una concubina, llamémosle una aventura, ¿verdad? Llamémosle una aventura, la cual con ella procreó un hijo que podía ser considerado un bastardo. Tuvo un hijo que se llamó Elimelech o Abimelech. Tuvo un hijo con la concubina, ¿verdad? Mire qué tremendo. Porque este Abimelech, maquinando según lo que fue infiltrado en el espíritu de este varón, él sí deseó ser, a la muerte de su padre, él sí deseó ser el caudillo o rey. Este iba más allá. Este quiso ser rey en Israel. Quiso ser rey en Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? Él empezó a elaborar un plan, empezó a estructurar una conspiración contra todos sus 70 hermanos y empezó a comprar conciencias, empezó a comprar favores o a conquistar gente, empezó a hacer ese plan macabro y convenció a todos los de su ciudad para que lo pusieran por rey sobre Israel y fue y mató a 69 de sus hermanos, les cortó la cabeza por la ambición. Pregúntese, si Gedeón hubiera permitido, oiga esto, mire esto, si Gedeón hubiera permitido que su hijo primogénito hubiera ocupado el puesto, posiblemente esta tragedia no se hubiera dado. No se hubiera dado. Porque lo que Gedeón hizo fue que dejó un vacío de poder, dejó un vacío de liderazgo. Y hay hombres
que dejan un vacío, o que sí, que tienen actualmente, y que dejan un vacío de liderazgo en su familia, en su casa. Él no proveyó eso. ¿Quién será el futuro líder o el próximo líder? Alguien que represente tu nombre, tu familia y tu casa dentro de tu linaje. ¿Quién será? ¿Quién va a ser, hermano querido o amigo? ¿Quién va a ser? ¿Quién llevará la herencia de tu legado, tu liderazgo? ¿Quién va a hacer que tu nombre quede en la posteridad? ¿Quién será? Gedeón produjo un vacío de liderazgo para su casa, para todos sus hijos, produjo un vacío de liderazgo. 71 hijos tuvo Gedeón. 70 creo que eran legales, pero uno era ilegal, el 71. Y ese uno que fue aparte fue el que anheló y deseó ser rey sobre Israel, y de la única manera que él pensó y creyó que podía ser rey era matando a sus hermanos, el hijo de la concubina, el hijo de la ilegalidad, el hijo de la aventura, el hijo que nació fuera del matrimonio, trajo una desgracia a la posteridad o al linaje o a la dinastía de Gedeón. Trajo una destrucción enorme, que 69 hijos perdieron la vida en un solo día por haber dejado un vacío de liderazgo y de poder, y no traspasar a la siguiente generación un legado de liderazgo. Estamos en problemas en la generación de ahora. Y a eso yo le llamo el efecto Gedeón, que muchos hombres no tienen herederos para la siguiente generación. No hay herencia, no hay heredero, no hay liderazgo, no se está formando la siguiente generación. Se le da todo lo que se quiere, pero no se le da los valores que corresponden a un hombre o una mujer que va a ser la que va a llevar la batuta y que va a hacer que se perpetúe, por decir una frase o por decir una palabra, que se perpetúe el nombre de él para la siguiente generación. Hay mucho vacío de liderazgo, hay mucho efecto Gedeón, hay mucho efecto Gedeón, que Dios nos llama a una cosa y queremos hacer otra cosa. Aleluya. Y que en vez de pensar en mi futura generación, es decir, este hijo lo vamos a formar, este es una saeta en mis manos, vamos a darle dirección. Usted sabe, usted tiene un hijo que es una saeta, usted le da la dirección con el arco, usted sabe a dónde dirigir la siguiente generación. Gedeón no hizo eso, prefirió pedir algo o hacer algo en contra de su llamado. No quiso escuchar y generó un vacío que alguien quiso aprovecharlo y lo hizo de mala manera. Que lo hizo de mala manera. Hay tantos vacíos en los hogares, en la familia. Los hombres estamos tan descuidados. Puede ser que hay muchos hombres que son responsables en traer el pan a la mesa, pero no han sido responsables en delegar, en formar, en ayudar a sus hijos, a su generación a formar un carácter diferente. Hombres que tienen amantes, que tienen aventuras, que engendran hijos afuera de sus matrimonios y luego traen un problema para sus generaciones. Eso es el efecto Gedeón. Crear vacíos de liderazgo, no aspirar ni soñar con el liderazgo que Dios ha puesto en ellos, sino que aspiran y sueñan con otra cosa a la que no van a poder manejar, que es destructivo y dañino para sus casas, para sus familias, para su hogar, para sus generaciones. No pudo verlos ni. Uno escapó, uno huyó, uno compuso una parábola para su hermano Abimelech, que fue que destruyó a todos los hijos de Jerobaal o de Gedeón en un solo día. Les cortó la cabeza sobre una piedra, contrató gente para matar la herencia de su padre, para decir, esto no sigue, y no siguió, solamente escapó uno, que la historia no dice nada más después de lo que él dijo o hizo, o cuando reclamó a Abimelech por todas esas cosas. Por el concubinato, por tener una concubina, ¿verdad? No bastó con todo lo que tenía. Hay demasiados
problemas de carácter en los hombres de hoy. Hay bastante problema de carácter. Todas estas cosas que están reseñadas demuestran algo. Describen el carácter del hombre, ¿verdad? En este caso estamos tomando a Gedeón por ejemplo, pero no puede ser Gedeón, puede ser Pedro, puede ser Tomás, puede ser José, puede ser Francisco, puede ser Julián, puede ser Antonio, puede llamarse Freddy, puede llamarse Raúl, puede llamarse Ramón, puede llamarse José, puede llamarse Miguel, puede llamarse qué sé yo, cuántos nombres, o Mike, qué sé yo, cuántos hombres que no pueden visualizar lo que Dios ha querido hacer con ellos, a través de ellos, en la vida. ¿Cuántos no pueden ver? Y están padeciendo por ese efecto Gedeón, el efecto Gedeón. No están trabajando sus generaciones futuras. Yo estoy preocupado, honestamente le digo, estoy preocupado, ¿verdad? Y cuando yo hablo esto, también estoy hablando de mí, para mí también, ¿verdad? Tenemos vacíos, hay grandes vacíos, tenemos grandes vacíos en nuestros hogares. No estamos formando la generación que va a suplantarnos, que va a decir, mi papá ya no está, yo voy a tomar el liderazgo, yo tomo el liderazgo porque mi papá me enseñó a ser un líder, mi padre me enseñó a ser un gran líder y yo voy a ser un líder, voy a honrar la memoria de mi padre haciendo un líder. ¿Qué fue lo que aprendió Abimelech? Tal vez, oiga esto, tal vez este fue el único que se crió, y de hecho fue el único que se crió aparte, porque los 70 vivían en el mismo lugar, pero Abimelech vivía en otro lugar. Significa que fue el hijo que no tuvo la atención de su padre, ni tampoco tenía amor por sus hermanos de padre. No tenía una buena relación con sus hermanos de padre. No tenía relación con ellos. Posiblemente, estoy especulando, pero es válido. Válida la especulación. Posiblemente tampoco tenía relación con su padre. Posiblemente. Porque cuando una persona llega al punto de matar a sus hermanos, es porque hay una gran distancia en cuanto al afecto que se le debe tener a los hermanos y a la familia. Hay una gran distancia. De hecho, hay otro ejemplo en la Biblia, el de Jefté. Sí, creo que fue Jefté, ¿verdad? Que dice que era hijo de otra mujer y sus hermanos lo aborrecieron y lo corrieron de la casa. Y él se volvió un forajido, se volvió un forajido. Era un jefe de una banda. ¿Por qué? Porque lo sacaron. Y él tenía las características y las actitudes de un líder. Oiga bien, creo que Abimelech tenía las características de un líder. Imagínese este varón bien entrenado por su papá, a pesar de haber sido hijo de la concubina, bien entrenado, porque Dios hace cosas tremendas también. Bien entrenado y él tenía la actitud de un líder, él tenía la capacidad de un líder, él tenía la visión de ser un líder. Abimelech, de los hijos de Gedeón, era el que tenía la visión, la actitud, el deseo de liderazgo, pero lo buscó de mala manera, porque posiblemente no tuvo un padre que lo entrenara, posiblemente digo, no tuvo un padre que lo entrenara, que lo preparara y que lo llevara hacia ese derrotero que necesitaba. A eso le llamo yo el efecto Gedeón. El efecto Gedeón. Que a Gedeón se le llamó ser caudillo y él dijo no. Ayúdanos con tu hijo. Él dijo no. Ayúdanos con tus nietos. Él dijo no. Ni mi hijo, ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, nada. Lo que yo quiero es hacer un esfuerzo. Lo que yo quiero es comparemos de esto. Hay gente que de tan espiritual, porque el efod evoca espiritualidad.
pero de tan espiritual que pretendió ser, que la espiritualidad desapareció. No hubo espiritualidad ahí. O sea, no pretendamos ser, hay que ser lo que fuimos llamados a ser. No ambicionemos ser lo que no somos y lo que no debemos ser. Debemos ser lo que tenemos que ser. Eso es todo lo que se nos pide en esta vida. Que seamos lo que fuimos llamados a ser. Y Gedeón fue llamado a ser caudillo. Gedeón fue llamado a ser líder, no sacerdote. No que anduviera efod, no que mandara a hacer un efod, sino que peleara las guerras de Israel, que liderara al pueblo, que le enseñara a vivir. Si Dios le enseñó primero a Gedeón, destruye la idolatría, destruye los ídolos, él no estaba llamado para hacer algo y volver a entregar al pueblo a la idolatría. Porque haciendo el efod, entregó al pueblo a la idolatría, creó un vacío de autoridad en el pueblo, creó un vacío de liderazgo en el pueblo, ¿verdad? Tenía un carácter muy inestable, Así que nosotros podemos estar en la iglesia, pero eso no significa que tengamos un gran carácter todavía. Tenemos que ser formados conforme al estatuto al hombre según Dios, al cristiano que debemos ser. Carácter para tener familia, carácter para ser padre, carácter para ser esposo, carácter para ser un hijo de Dios, carácter para ser un líder en la iglesia, carácter cuando Dios nos da un oficio en la iglesia, hagámoslo con el carácter que debemos ser, tengamos el espíritu adecuado, correcto, no ambicionemos lo que no se nos ha dado. Seamos leales y fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Esto no es para quien aspira a tener algo, esto es para quien le es dado ese algo. El sacerdocio no se toma por un capricho, no señor, no mi hermano, no mi hermana, no varón, no puedes estar en una congregación pretendiendo ser y no lo eres. Tienes que tener el carácter para ser el líder de tu casa, un líder en la iglesia, líder en tu comunidad, líder para tu país. Todas estas son oportunidades que Dios da. Dios le dio a Gedeón la capacidad y le dio la oportunidad de liderar sobre el pueblo, no que lo gobernara espiritualmente. Para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban los profetas. Él era el caudillo y líder del pueblo. Y si él hubiera entendido el proyecto y el propósito, él hubiera dicho: este pueblo, cada vez que desaparece el caudillo o el líder o el juez, este pueblo se desenfrena. Voy a entrenar a mis hijos para que ellos se vuelvan hombres de bien y ayuden a este pueblo a llevarlo adelante. Por eso es que a veces no tenemos ni jóvenes en la iglesia, no están entrenados. No están entrenados, pasan totalmente desapercibidos, ¿verdad? No tenemos ese anhelo de ir pasando la estafeta, esa antorcha encendida a la siguiente generación. Tómenlo, llévenlo más adelante. Lleven más adelante esto. No, él está diciendo: pásale la antorcha, oiga esto, pásale la antorcha a tu hijo, después de ti, pásale la antorcha. Y que tu hijo le pase la antorcha a su hijo. Y que el hijo de tu hijo le pase la antorcha a su siguiente hijo. Hasta que esa idolatría desapareciera. No, pero volvió a introducir la idolatría en el pueblo. Se volvió a introducir la idolatría en el pueblo. Se creó vacíos. Y esto es lo que yo le llamo efecto Gedeón. Efecto Gedeón. Ese es el efecto Gedeón, ¿verdad? Dios nos concede victoria, logramos fama, nos desenfocamos del propósito del proyecto de Dios, hacemos lo que nos viene en gana y nos olvidamos que somos pasajeros, peregrinos y extranjeros en este mundo, en esta vida. Yo creo que tenemos algo que reflexionar aquí en eso.
quiero preguntar si hay algún varón que sé que puede estarnos viendo. ¿Estás consciente, mi hermano, mi amigo, o a los que van a ver este video, estás consciente de tu llamado como varón? O sea, tu posición, ya sé que tu posición de varón en tu hogar puede ser una, pero lo que quiero preguntarte es si estás consciente que hay un llamado para ti, para formar la siguiente generación. Si vamos a ser responsables con las generaciones que vienen, con tu hijo, tu nieto. Es posible que tu país lo necesite. Es posible que tu iglesia lo necesite. Es posible que tu ciudad necesite de tu hijo. El pueblo le dijo claramente a él, vamos a necesitar a tus hijos. Necesitamos a tu hijo para que nos lidere después de ti. Y cuando él termine, que también nos lidere tu nieto. O sea, una generación bendecida, un legado, una familia que iba a ser un gran ejemplo. Una familia que iba a llegar a ser una familia modelo, por decirlo, donde se iba a poder ver liderazgo genuino, puro. Pero, lamentablemente, Gedeón, los madianitas, pero tenían un tropezadero adentro. O sea, el problema no venía de afuera ahora, el problema brotó de adentro. ¿Cuáles fueron las consecuencias? De 70 hijos, le quedó uno nada más. De 70 hijos, de 71 hijos, perdón, que tuvo Gedeón, le quedó uno. Porque al final Abimelech, Dios lo castigó por la maldad que hizo contra sus hermanos. Murió y solo quedó aquel que compuso la parábola. Por lo menos le quedó uno. Pero qué triste, ¿verdad? Después de tener tantos hijos, que son sinónimos de bendición los hijos, ¿verdad? Solo quedó con uno tan solo. Y no se supo más de él. No se supo más de él. Es una verdadera pena que en nuestro mundo sucedan cosas así, pero creo que la mayoría de estas cosas están escritas, por ejemplo. Dios no exalta ni alaba, y Dios, bueno, Gedeón fue una bendición para Israel en su momento, ¿verdad? No estamos aquí para condenar, estamos tomando el ejemplo y los detalles que hay en la vida de él, reseñando toda su vida de él y viendo en qué nos puede beneficiar esta historia de Gedeón. Que no tenga usted y no tenga yo ese efecto, Gedeón. Con un llamado, con capacidad de dejar un legado, con la oportunidad de perpetuar una dinastía, ¿verdad? Y tener una generación de gente que bendice y que sea de bendición, a de repente perderlo todo en un solo día. 69 hijos, 70 hijos le murieron. 70 hijos. Tuvo 71 hijos, 70 con esposa, con muchas mujeres, dice, pero una de una concubina que quiso ser líder, quiso ser rey, mató a sus hermanos, no había relación, hubo destrucción. El efod no fue una bendición para la casa, ni para la ciudad, ni para el país. Se prostituyó el pueblo, fue tropezadero para él, fue tropezadero para su casa. Fue después de la gran victoria con los 300, lo demás describe una falta de carácter tremendo. Los hombres tenemos que aprender a tener carácter, un carácter formado por Dios. Repito, para cerrar, resumiendo, tuvo un buen llamado, logró con una sola guerra alcanzar fama, alcanzó la cumbre. Le pidieron, ayúdanos en el liderazgo, no quiso. Tampoco quiso que sus hijos fueran, tampoco quiso que sus nietos fueran. Se mandó a hacer un efod, que es una figura sacerdotal. No era ese su llamado. Le fue tropezadero a él, se prostituyó el pueblo, volvió a la idolatría,
por lo que Gedeón hizo, volvió a la idolatría el pueblo, ¿verdad? Tropezó su casa, tropezó Israel, luego tuvo 70 hijos porque tuvo muchas mujeres, tuvo también adicional una concubina que le dio un hijo, y ese hijo mató a todos los otros hijos, a 69 hijos le mató, ¿verdad? Y por último murió él, lo mataron también. Oiga, todo fue una tragedia esa familia, una total tragedia, una tragedia completa, una tragedia completa, y le quedó uno nada más. Qué tremendo, una total tragedia. A eso se le llama, o le llamo yo, efecto Gedeón, ¿verdad? A veces podemos hacer oídos sordos a este tipo de enseñanza. Pensamos, ya estamos en la iglesia, todo está bien, nada nos va a salir mal, pero a veces todavía muchos no hemos adquirido el carácter que debemos de tener para ser verdaderamente líderes y saber ocupar nuestro lugar que Dios nos ha delegado en este vasto mundo. Somos un propósito nada más, no somos todo el propósito de Dios, somos un propósito de Dios en este mundo. Somos como un grano de arena, somos una partícula de un gran universo. Somos pequeñas llamas para formar un todo. Yo debo de hacer mi parte y ayudar a la siguiente generación para que haga su parte. Nada más eso se me ha concedido. Así que adelante, tengamos nosotros buena conciencia, buena mentalidad, seamos gente entendida, seamos hombres que comprenden, parémonos firmes, estemos en el lugar que debemos de estar y dejemos que Dios nos ayude a salir adelante. No ambicionemos lo que no se nos ha dado, esperemos en Dios y seamos personas que se apega a su llamado. Si Gedeón se hubiera pegado a su llamado, posiblemente algo diferente hubiera sido. Pero él desoyó la voz del pueblo y se hizo el efod, y el efod fue lo que trajo desgracia a su vida, ¿verdad? No era ese el punto para él, pero eso fue lo que trajo destrucción. Dios le bendiga en esta noche y evitemos el efecto Gedeón para nosotros y nuestras familias. Bendiciones. La hermana Denise queda con nosotros.